Continuamos con esta preciosa serie, El Evangelio según Satanás. Recuerde que llamamos al Evangelio según Satanás a toda la tergiversación de la sana doctrina que el enemigo ha hecho desde siempre. Esto no es algo nuevo. Recuerde usted que desde el día en el Edén, en el que la serpiente tentó a Eva, estamos hablando de Génesis capítulo 3. Desde ese momento, cuando le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho desde tiempos tan antiguos, Satanás se ha encargado de utilizar la misma vieja estrategia y es tergiversar la palabra, torcerla, manipularla, cambiarla una y otra vez para que venga literalmente confusión a la gente, desviar a la gente del verdadero evangelio, de la sana doctrina. Entonces, literalmente, esa dialéctica, es decir, ese discurso que utiliza Satanás raramente cambia. La mejor manera de atacar la verdad es con mentiras. Y Satanás se ha encargado de cuestionar la palabra de Dios siempre. Esto es satánico. El cuestionamiento a la palabra de Dios es completamente satánico. Usted puede y debe, de hecho, esto lo hemos enseñado siempre, usted debe corroborar que lo que se le enseña está de acuerdo a las escrituras. Pueden surgir dudas, claro. Las puede manifestar y puede preguntar, por supuesto, claro que sí. No solo tenemos el derecho, es una obligación, es un deber. Pero ya cuando al exponer la palabra, la doctrina como es, la persona empieza a cuestionar eso y a meter sus pensamientos, sus opiniones, pero es que a mí me parece, pero es que yo no estoy de acuerdo, ya hay un cuestionamiento satánico, es decir, promovido por Satanás. Y Satanás es especialista literalmente en cuestionar la verdad revelada por Dios a través de la palabra. Por eso esa pregunta que Satanás le hace a Eva hasta el día de hoy creo que se sigue repitiendo en muchas cabezas y corazones. ¿Con que Dios os ha dicho? Cuestiona. Entonces entra a contradecir lo que Dios dice. Eva le contesta, ah, sí, el Señor nos dijo esto y aquello. ¿Y qué le responde Satanás? No, 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 no es así. Y le cambia el mensaje, la confunde y la hace pecar. Entonces Satanás maneja un credo, Satanás maneja una doctrina, propaga su mentira, su fraude, emplea a la cantidad de mayor de personas que le sea posible para hacer ver su verdad, sus mentiras como una verdad. Adolfo Hitler fue un hombre muy satánico. Usted estudia la bibliografía de Adolfo Hitler y se sorprende de los alcances de este tipo
y la filosofía que manejaba tan terrible. Y dentro de lo que él decía estaba este principio: diga una mentira, repítala sin cansancio, la gente terminará finalmente creyéndola y aceptándola como una verdad. Eso es algo que está pasando hoy, lamentablemente, dentro de la iglesia a nivel doctrinal. Y aquí tenemos que ser claros. Cuando hablamos dentro de la iglesia, estamos hablando no de una iglesia en particular, sino de la iglesia en general, entendiendo que no es en todas las iglesias. Dios nos guarde. Uy, Dios mío, ¿cómo estaríamos si esto estuviera propagado en todas las iglesias? No, el Señor nos guarde y todo lo contrario, lo que necesitamos es literalmente que se levanten ministerios sanos, limpios, puros, donde se predique la palabra, no motivación y no entretención. Vamos pues entonces a seguir analizando algunas de esas enseñanzas que Satanás ha metido según su doctrina, según su engaño, según su falso evangelio. Muy bien, hay una idea, hay algo que la gente no tiene claro, y esto está pasando precisamente por esa falta de formación y de fundamento bíblico, y es que la gente cree que todavía hoy día hay literalmente una revelación adicional a la palabra. Es decir, si algún personaje se para y dice, el Señor me reveló algo nuevo, el Señor me habló de que el libro de Juan o el libro de Apocalipsis tiene un significado diferente, más profundo que no habíamos entendido. Y empieza a hablar una sarta de cosas, una cantidad de cosas que literalmente no están en las escrituras. Y esas son cosas completamente satánicas. Entonces el enemigo le ha llevado a la gente a creer que todavía hay una revelación especial y nueva para estos tiempos. De eso se han llenado los púlpitos. Y usted encuentra entonces en los púlpitos muchos, entre comillas, predicadores que terminan contando historias, terminan hablando una cantidad de pensamientos, transmitiendo una cantidad de filosofía y una cantidad de cosas que a las que se les atribuyen como revelación de Dios. Entonces hoy la gente le está creyendo a sueños, la gente hoy le está creyendo a visiones. La gente hoy le está creyendo a revelaciones supuestas. La gente hoy le está creyendo a experiencias místicas y espirituales. Es que yo me soñé, es que el Señor me mostró, es que el Señor me dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted ve la historia de cosas que han atacado a la iglesia, se va a encontrar con muchos falsos predicadores que se han levantado y han engañado y han manipulado a miles y miles y miles de personas. Hay casos como un caso donde un hombre se levanta y convence a más de 1.000 personas, y estas 1.000 personas que llegaron a una iglesia buscando de Dios, por esa falta de conocimiento de las escrituras, terminaron desviados por este personaje, y este personaje los terminó literalmente llevando a una isla, los terminó llevando a un lugar y allí los convenció de tomarse un veneno a todos, porque supuestamente el Señor iba a venir y ellos tenían que estar preparados, y así murieron todas estas personas. Nosotros debemos tener cuidado. Nosotros debemos tener cuidado porque la palabra de Dios habla de que vendrán y se meterán encubiertamente. Encubiertamente, eso significa disimuladamente. Disimuladamente. Entonces,
La verdad de Dios es que no hay revelación doctrinal nueva acerca del cielo o acerca del infierno o de cualquier otro tema. El canon de las escrituras ya fue cerrado, mis hermanos. Esta señora Ana Méndez, contra quien no tenemos absolutamente nada en contra de ella, pero que sí tenemos que hablar de lo que doctrinalmente promueve y enseña, y que muchos pastores y muchas iglesias, queriendo dar cosas diferentes a la gente, la han acogido. Lamentablemente habla y enseña cosas terriblemente antibíblicas y heréticas, y ella se jacta de tener una nueva revelación hasta el punto de que se dio el lujo de escribir un libro llamado Apocalipsis, y ella dice que ese libro es la revelación que Dios le dio a ella de lo que realmente va a pasar en Apocalipsis, que ese libro es el nuevo Apocalipsis. Esto preocupa. Preocupa no porque surjan estos personajes, porque ya eso está anunciado en las escrituras. Lo que preocupa realmente es tanta gente arrastrada creyendo este tipo de cosas. Otro ejemplo que podemos dar es cómo se han levantado sectas y promueven nuevas revelaciones. Tenemos esta secta Creciendo en Gracia, donde la gente se manda a tatuar el número 666, y dicen que eso lo hacen los que son verdaderamente salvos. Este señor José de Jesús Miranda, si no recuerdo mal el nombre, que ya murió, ahora le dicen Papito, que está arriba reinando con Dios. Eh, Fue el que promovió esta doctrina y muchísimas otras cosas realmente terribles y heréticas. Y en general la iglesia está invadida por este tipo de cosas, que si usted no conoce la palabra y usted no tiene fundamento doctrinal, usted va a ser arrastrado. La Biblia lo dice. Si fuere posible, aún a los escogidos engañarán. Eso significa, si fuere posible, significa que a usted y a mí nos van a hacer una intentona terrible de engañarnos. Por eso nosotros debemos valorar y agradecer la sana doctrina que Dios nos da a través de su palabra. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros descendientes, de tal manera que todo aquello que Dios necesitaba revelarnos a nosotros para nuestra salvación y caminar en santidad, ya ha sido revelado. Cuando usted encuentre a un personaje que venga a decirle: Dios me habló, Dios me mostró una nueva revelación, escribí este libro, etcétera, 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 o no le prediquen la palabra, sino que le estén predicando entretenimiento, chistes, burla, payasadas, historias personales, testimonios conmovedores, huya, escape por su vida. Eso es lo que hace parte de la palabra cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Uno no lo guarda solo de ataques espirituales. Uno no solo lo guarda de la amargura, del rencor, del odio, del resentimiento, de la división contra el pastor, contra la iglesia. Cuando usted esté disgustado contra la iglesia, contra el pastor, usted puede tener argumentos, usted puede tener lógica. Usted puede tener una racionalización, pero pregúntese si detrás de eso no hay un ataque, porque vendrá ataque, y cuando se le da lugar a eso y no se frena, se está portillando el vallado. Lo correcto es pararlo, frenarlo, aclarar, sacar, exponer a la luz
a la luz de la palabra, eso que yo siento, así guardo el corazón, pero también guardo el corazón de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. También lo guardo así. Entonces tengamos, mis amados hermanos, mucho cuidado, porque el Evangelio, según Satanás, está llevando a pensar que todavía hay revelaciones y las tenemos que aceptar, que todavía hay interpretaciones nuevas que se pueden hacer de las escrituras. Y así han nacido sectas y así han terminado apartándose verdaderos creyentes de la sana doctrina. Yo les tengo que decir que yo he conocido gente arraigada a la palabra tristemente. Es muy triste eso. Recordarlo me da tristeza todavía. Gente arraigada a la palabra, amantes de la palabra, que se terminaron desviando, seducidos por señales, por prodigios, por milagreros, por sanadores, supuestos sanadores, liberadores, etcétera, etcétera. Y debemos tener cuidado con eso. Muy bien. Pasamos a otro punto que también se está promoviendo y se ha promovido mucho dentro de ese evangelio de Satanás. Y es que dentro de la iglesia debiera ser, ese es el deber ser, un lugar donde llegamos los seres humanos para que el ego muera, para que el yo muera. Pero dentro del evangelio según Satanás, ya eso no es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es lo contrario. Lo contrario es embombar, lo contrario es agrandar el ego. Usted encuentra gente agrandada dentro del cuerpo de Cristo. Usted encuentra siervos agrandados. Usted encuentra que muchas veces las cosas en la iglesia se hacen es por vana gloria o se hacen con egoísmo. No se hacen con una actitud humilde. ¿Por qué pasa eso? Claro, luchamos por el carácter, por las luchas de personales, temperamento, etcétera, y somos como, estamos en el río de Dios y somos como piedras que se van puliendo. Y Dios en ese proceso nos va procesando a todos, nos va alisando, nos va quitando el orgullo, nos va quitando tanta altivez, nos va quitando tanta carnalidad, nos va quitando tanta soberbia, nos va quitando tanta cosa que a veces a usted no se le puede hablar y no se le puede decir porque usted inmediatamente se encrespa y se molesta y cuidado porque usted es fulano de tal. Y eso en parte ha sucedido, mis hermanos, no solo porque tenemos luchas con la carne, sino porque ese evangelio según Satanás, promueve el orgullo cuando a usted le hablan de ser campeón, de tener lo mejor, de merecer lo mejor, de esa malinterpretación del versículo que dice, y estarás por cabeza y no por cola, donde a usted le dicen, usted está llamado a ser líder, etcétera, 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 pues termina usted agrandado con ese yo tan grande, con ese ego tan grande, y, y eso muchas veces termina siendo piedra de tropiezo que empaña la gloria de Dios en su vida. El orgullo es una de las principales piedras de tropiezo. Cuando usted exhorta a una persona, cuando usted le llama la atención a una persona y esa persona se molesta, ahí hay un problema de orgullo. En contraste, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como superior a sí mismo. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo de 3 al 4. Pero el Evangelio, según Satanás, no promueve esto, promueve lo contrario. Cada uno siéntase superior a los demás. En cambio, el Señor lo que dice es, miren,
No hagamos nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde. Si usted me preguntara, pastor, ¿con qué actitud se debe ir a una iglesia y pertenecer a una iglesia? Ahí está la respuesta. Con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como superior a sí mismo. Si esto lo aplicáramos, se acabarían cualquier cantidad de problemas dentro de las iglesias. Si esto lo aplicáramos, se acabarían cualquier cantidad de roces, luchas, envidias, resentimientos, rabias, etcétera. Pero no es así, mis hermanos. Lamentablemente, muchas veces no es así. Y el apóstol le está diciendo esto a los filipenses, porque los filipenses eran una iglesia que tenía muchos dones y muchos talentos. Entonces, dentro del contexto que el apóstol Pablo les está diciendo esto, les está diciendo, muchachos, a pesar de todo eso, con que Dios los ha equipado y los ha dotado de dones y talentos especiales, no se agranden, no se agranden, sirvan con humildad. Y no había un problema de orgullo en los filipenses. Ojo, no lo había, pero podía haberlo. Entonces el apóstol se los está comunicando de una manera preventiva y les está diciendo, muchachos, por favor, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Ellos hubieran podido brincar. ¿Cómo así? ¿Usted por qué nos dice eso? ¿Es que nosotros estamos actuando por egoísmo y vanagloria o qué? ¿Es que no estamos teniendo una actitud humilde? No, les está diciendo eso porque como Dios los había dotado de tantos dones, de tantos talentos, de tantas capacidades, les está advirtiendo, por favor, no vayan a terminar haciendo nada por vanagloria, por egoísmo, siempre con una actitud humilde. La clave para mantener viva esa actitud humilde dentro del cuerpo de Cristo es recordar que Dios nos manda a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿De verdad usted considera a los demás como superiores a usted mismo? Si hay una actitud genuina de humildad, eso es para reflexionar. Bueno, esto es algo que se ha metido según el Evangelio de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Un alto, una pausa, reflexionar y pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Recuerde, si usted es de los que, no, yo estoy súper bien, yo no tengo problema, la palabra de Dios dice que el corazón es traicionero y desesperadamente malo. Y debemos nosotros revisar si hay algún elemento de iniquidad en nosotros a la hora de usar los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Y si lo llegamos a encontrar y Dios nos lo llega a mostrar, pues pidamos perdón y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir su palabra, porque mis amados, en el momento en que el Señor venga, y esto es lo grave de esta parte del Evangelio según Satanás, pues el Señor no se va a llevar sino a gente que esté sin mancha y sin arruga, lo dice la palabra. El Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. La división es mancha y es arruga. La contienda, la pelea, la resistencia del corazón para tratar al otro. Eso es mancha y arruga, hermano. Perdón. Así es. Así es. Y si el Señor viniera por la iglesia, ¿realmente estamos preparados hoy? Nosotros decimos sí, amén, ven, Señor, pero ten misericordia que realmente estemos preparados. Que el Señor nos ayude. Otro aspecto que ha hecho y está haciendo un daño capital dentro del cuerpo de Cristo es la idea de asistir a una iglesia sin ser pastoreado. Entonces la gente se acostumbró a eso. La gran mayoría de iglesias, muchas,
han caído en este fenómeno. El problema está en que eso no es bíblico, no es el modelo de pastoreo bíblico. Las ovejas sin pastor van a ser llevadas por el Señor de las ovejas a lugares de verdes pastos para hacerlas descansar. Eso es una promesa. Pero ¿qué está pasando hoy? La gente hoy no está siendo pastoreada y parte del evangelio de Satanás le han metido a la gente en la cabeza que no necesitan pastor, sino simplemente ir y recibir una palabra ya desde el púlpito y se acabó. Eso no es así. Ese no es el modelo bíblico. Si usted mira en las escrituras, yo le invito a que tome nota de la cita, si quiere buscarla, libro de Juan, capítulo 21, mientras yo la voy buscando aquí. Libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Mientras usted la busca, yo le voy diciendo, una de las consecuencias terribles de esta situación es que hoy la gente cree que puede vivir, porque esa es la otra cara de la moneda. Ya la gente no quiere ser pastoreada. No, así estoy bien, porque se acostumbraron a eso. El tema es que este no es el modelo bíblico. Por eso es normal encontrar creyentes que se sustraen de este modelo bíblico. Yo vivo mi evangelio así, yo vivo mi tema así y no hay ningún problema y yo estoy bien y yo no necesito. Claro, ya los invadió este evangelio según Satanás. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 15, dice la palabra, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Eso es parte de pastorear. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí hay un modelo de lo que es pastorear. Pero este evangelio, según Satanás, tiene a muchas ovejitas sin pastor, caminando sin rumbo alguno, sin rumbo definido, enseñadas a patear, enseñadas a no tener exhortación, enseñadas a que no se les diga nada, enseñadas a que no se les dé aliento, enseñadas a no dar cuentas. Y no se han dado cuenta que se volvieron cabritas y no ovejitas. Usted por eso encuentra gente ansiosa, gente vulnerable, gente que siendo creyente vive triste, gente que se siente incomprendida. Y las ovejas necesitan de un corazón que se duela con ellas. Las ovejas necesitan de una palabra de aliento a través de la enseñanza de la palabra, de la predicación, del pastoreo, de que se les llene de esperanza. Las ovejas necesitan estar cerca del pastor, algo que yo he vivido y he comprobado. Cuando una ovejita se aleja del pastor, le hace daño. La ovejita regresa enferma, llena de gusanos. Toca sacarle todos los gusanos, toca sacarles toda la infección, toda la enfermedad del alma que les aqueja, echarles el ungüento medicinal de la palabra y ayudarles a restaurar y llevarlas de nuevo a pastos frescos. Escúcheme,
según el evangelio de Satanás. Este principio que les estoy hablando de andar sin pastor es un principio que el diablo logró meter en las iglesias. Por eso debemos orar si Dios le quiere dar un crecimiento en número, porque la iglesia de embajadores de esperanza está creciendo, está ensanchando coyunturas, está creciendo en madurez, está creciendo en santidad. No es perfección, es apartarse del Señor, está creciendo en disposición del corazón a pesar de las luchas, del carácter, de las fallas, de las caídas, pero hay disposición del corazón. Ese es el crecimiento que a Dios le interesa y no que tengamos 1000. Acuérdese de lo que enseñamos anoche. El éxito, el número, el tamaño no es el evangelio según Satanás. Eso es crecimiento y es éxito. Eso es bendición de Dios. Mentira, falso. Eso es una mentira. Es una mentira. Embajadores de Esperanza está creciendo. Embajadores de Esperanza se está ensanchando, se está consolidando. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero si el Señor decide que vamos a crecer en número de personas, eso va a suceder si Él dice. Punto. Si Él quiere. Punto. Si Él decide. Punto. Así. Por eso nuestra visión no es 1000 almas para Cristo, ni Colombia para Cristo, ni no, 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 hermano. No, no, no vengamos con estas cosas grandilocuentes y con esta demagogia de exitología para embombar a todo el mundo. No, 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 no. Lo que Dios diga, si usted y yo, cada uno, nos dedicamos a compartirle voz a las personas, yo veo gente nueva conectada. Yo veo familias que están llegando, familias que se están comunicando conmigo y me han dicho, pastor, estoy esperando a que pase esta pandemia para poderme congregar en la iglesia, pero allá es donde Dios me ha puesto, allí es donde yo quiero. Estoy cansado de la palabra liviana, estoy cansado de la palabra que no es, quiero recibir palabra. Si usted mira el trabajo que se ha hecho con el canal de YouTube, el canal de Instagram, etcétera, está teniendo un resultado. Tenemos ya 330 seguidores. Usted me dirá, eso no es nada. Es correcto, no es nada. En YouTube no es nada, hermano. Sí, es verdad. Pero son 330 almas que en algún momento han escuchado una palabra y les ha ministrado y decidieron suscribirse. Bendito sea el Señor por esas 330 personas. Quizás nunca las conozcamos. Quizás nunca las conozcamos, quizás nunca sepamos quiénes sean. Es que eso no es lo importante, hermano. Eso no es lo importante. Aquí no estamos construyendo una marca. Aquí no estamos construyendo una empresa. Esto no es una empresa. Es la palabra, es la iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos compartir la palabra, ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, literalmente, así están las ovejas en el redil de los falsos maestros. Se está cumpliendo la palabra y se va a cumplir de manera más espantosa todavía. Dice, serán como nubes sin agua. Sí, tienen las almas, llegan secas, secas, sedientas, sedientas, y se arriman a esa nube, creyendo que les trae agua a ese predicador. Pero es una nube que solo tiene apariencia de tener agua, porque no les dan el agua, no les dan la palabra. Amados y amadas, nosotros vamos a ser juzgados como iglesia, colectivamente también, no solo individualmente, colectivamente también vamos a ser juzgados. Y le voy a decir que por lo que no va a ser juzgada la iglesia es por cómo se administró y por cómo se hacían las cosas en la iglesia y si se trapeaba o no se trapeaba el piso. Créanme que por eso no va a ser juzgada la iglesia. La iglesia va a ser juzgada es por cómo nosotros colectivamente como cuerpo de Cristo reflejamos a los demás, primeramente a los de la casa en Jerusalén, la gloria de Dios y el amor de Dios. ¿Usted entiende que va a ser juzgado por eso? Muchas veces eso no lo entendemos,
Pero el Señor acá lo que está diciéndonos es literalmente que nosotros, lo correcto dentro de la iglesia, los pastores, debemos escuchar a las ovejas. Los pastores no somos adivinos. Si usted tiene un problema, una lucha, una dificultad, lo que sea, su deber es buscar al pastor, acercarse al pastor. Y la obligación del pastor delante de Dios es escucharlo a usted. Pero hoy la gente en las iglesias se acerca a los pastores y les toca hacer lobby, hermano. Es más fácil sacar una cita con el presidente que con el pastor. Usted nunca consigue cita con el pastor. Siempre están ocupados, siempre están en reuniones, siempre están en una cosa, siempre están en la otra. Mis hermanos, la razón de ser del pastor son las ovejas. La obligación principal del pastor son las ovejas, las ovejas, las ovejas. El pastor tiene que dejar tirado todo por las ovejas, todo. Negocios, compromisos, lo que sea por las ovejas. Eso es lo que Dios manda. Eso es lo que Dios manda que se debe hacer. Entonces, parte de ese evangelio, según Satanás, pues se ha metido esta filosofía y esta creencia de que ser pastoreado es simplemente ir a una iglesia y sentarse en una silla y recibir una palabra dominicalmente. No, en Embajadores de Esperanza hacemos el esfuerzo por estar en contacto todos los días, estar en contacto con la gente, velar por la vida espiritual de la gente, velar porque la gente se esfuerce por aprender y porque desarrolle una autonomía espiritual sin independencia eclesial. Es decir, que usted no se vuelva una isla, que usted crezca, que usted madure en la palabra, pero que usted siempre tenga una interconexión, una interdependencia los unos con los otros, porque eso lo va a juzgar Dios y Dios lo manda en la palabra que debemos hacerlo. Y este punto es un punto que ha hecho mucho daño en la iglesia hoy y por eso usted encuentra a mucha gente que literalmente está completamente desorientada, desnutrida espiritualmente, doctrinalmente, estancados, bueno, en una cantidad de situaciones lamentables y terribles, hermano. Lamentables y terribles. En la antigüedad, cuando el pastor estaba pastoreando, las ovejitas, cuando se sentían que estaban mal, instintivamente el animal se acercaba. Las ovejas son un animal muy particular. Por ejemplo, un perrito, para los que tienen mascota me van a entender, un perrito cuando está enfermito tiende a alejarse, a distanciarse. Entonces usted conoce su perro. Usted sabe que el perro no es así. Cuando usted ya lo ve en un rincón, y les voy a dar un dato, cuando usted ve, cuando usted ve a su perro, que él se para en una esquina de la casa, donde, mejor dicho, cuando dos paredes hacen ángulo, cuando el perrito busca ese tipo de rincones y se para mirando contra las paredes, el animalito está a punto de morir. Eso está comprobado en la etiología, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Eso le pasa a los perros. Ellos se aíslan, ellos se achantan, ellos no juegan, ellos no comen, etcétera. A la oveja le suele pasar que cuando se siente enferma o que algo no está bien, la ovejita se acerca y busca al pastor. Entonces el pastor, cuando la ovejita se pone insistente y busca y busca y busca, la ovejita, el pastor dice, algo le pasa a la ovejita, la revisa y muchas veces le encontraba larvas, ya tenía larvas o ya tenía por ahí en las orejas o en la nariz o en los ojos o en la boca, etcétera, ya pasaba algo. Entonces el pastor que le echaba aceite medicinal. Hoy día, ¿cómo es? Pues el aceite medicinal es la palabra del Dios del cielo. Quiero cerrar con este otro, eh,
principio del Evangelio según Satanás que se ha metido mucho dentro de las iglesias. Y es que el pastorado es una profesión como cualquier otra. Esta es una imagen que se ha metido mucho dentro de las iglesias y con esto se ha hecho mucho daño al evangelio, porque eso no es así. No es así. Esto es totalmente satánico. El pastorado es un llamado por vocación. Es una vocación que no nace de su corazón. Ejemplo, usted puede ser profesional, usted puede tener vocación para, y cuando digo profesional no es necesariamente que tiene estudio universitario, no. Usted puede ser profesional en ser albañil, empañetar paredes. Es profesional porque usted hace eso como ningún otro. Es decir, usted puede ser profesional considerado por el nivel de experiencia que usted tenga en un tema o en un área de conocimiento. Usted puede ser profesional en algo y gustarle mucho hacer eso, pero el pastorado no es una profesión. Usted puede amar, qué sé yo, la veterinaria o la administración de empresas. Usted puede disfrutar mucho su profesión, usted tiene una vocación, pero esa vocación nace de su alma, nace de su corazón, de sus gustos, de su yo. Pero literalmente, el pastorado es una vocación, es un llamado por vocación divina. ¿Qué significa eso? Que es una vocación que Dios pone en el corazón, ya no nace de mí, Dios la pone, es una carga, es algo, no sé cómo explicarlo, es una responsabilidad, Dios pone eso, las ovejas duelen, hermano. Las ovejas duelen, que uno no diga nada es diferente, porque es que la mayoría del tiempo Dios está llamándolo a uno es a doblar rodilla, no a salir a hablar, a doblar rodilla. Ustedes no se imaginan la pela que uno se da aquí, encerrado a solas por las almas, por la gente. Y la gente se queja, es que no me llaman. Es que el pastor me olvidó. Es que el pastor no saben, hermano, no entienden, no se imaginan lo que el pastor vive. Entonces el pastorado es una vocación, es completamente satánico decir que el pastorado es una profesión porque eso es quitarle muchos elementos bíblicos, muchísimos componentes sobre los cuales hay que darle cuentas a Dios. Hay que darle cuentas al Señor. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo conversaba con los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto, y les decía, tened cuidado de vosotros y de la grey. Es decir, estaba hablándole a los pastores. ¿Y qué les estaba diciendo? Tened cuidado de vosotros y de la grey. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esa grey es rebaño en que el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Se puede utilizar la palabra obispo en la iglesia, ¿es bíblico en vez de pastor? Sí, señor. ¿Es correcto decirle a un pastor obispo? Sí, señor, es bíblico. Lea el versículo 28. Por tanto, mira, no me vayan a decir a mi obispo, ¿no? Es más, si me quiere decir siervo, con eso está bien. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nadie, escúcheme iglesia, nadie puede hacer a alguien pastor. Nadie.
Nadie, nadie. Yo me acuerdo mucho una anécdota cuando estábamos, eso es Hechos, capítulo 20, versículo 28. Cuando yo todavía no era copastor en una iglesia a la que pertenecí 10 años. em, y un día el pastor de la iglesia invitó a un predicador de muy bueno, muy sana doctrina, y de vez en cuando lo invitaba, muy de vez en cuando. Entonces un día lo invitó y ese día yo llegué tarde. Llegué lavado, llegué tarde, mejor dicho, me perdí faltaban 20 minutos para que se acabara la predicación. Cuando yo entré, la iglesia estaba a reventar y me tocó quedarme ahí pegado a la puerta, estaba lloviendo y me quedé ahí pegado a la puerta, escuchando a ver lo que alcanzara a escuchar, porque allá no se grababan mensajes, allá nada de eso, o sea, si usted no iba, se perdía el tema. Y de pronto el hombre está predicando y me ve y dice, usted, venga, usted. Y yo miré para todos lados y la diácono que estaba al lado me dice, hágale, hágale, que es para usted. Y yo, sí, venga, usted, venga. Y me hizo abrir espacio, eso estaba llenísimo a reventar, no había el pasillo de las sillas, estaba lleno porque eso la gente estaba de pie. Y me hizo ir hasta el frente y le dice al pastor y a la iglesia, este era el hombre que Dios me había dicho que iba a estar aquí y que hoy le iba a hacer el llamado de pastor. Es usted, hermano. Usted viera lo que se levantó de envidia, de chisme y de todo. Pero la gente no entiende que si Dios a usted lo llama, ¿usted qué culpa tiene? Entonces, si usted mira este versículo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que los hombres os han puesto. ¿Sí dice así? No, el Espíritu Santo. Escuche, es el Espíritu Santo. Entonces, no es una profesión algo que Dios llama. Una profesión es algo que usted tiene por experiencia, ya sea de manera empírica o porque usted se fue para una universidad y estudió y obtuvo un título. Eso usted se lo ganó, pero el llamado no. El llamado lo hace Dios, tanto a hombres como a mujeres. El llamado lo hace Dios. Y es Dios quien dice, este o este o este o este. Y el Señor será el que demuestre y respalde y se glorifique. ¿Por qué esto es importante de resaltar? Por lo siguiente, en ese afán de tener tanta organización en las iglesias, se ha caído en el error de manejarlas como si fueran una empresa. Grave error. Entonces se han establecido metas de ascenso. Ejemplo, si tienen el sistema de grupos familiares, entonces le dicen a la gente, todo el mundo empiece con grupos familiares. Cuando usted tenga 20 grupos familiares o 100 o 500 o qué sé yo, usted asciende a pastor. Eso en la Biblia, ¿en dónde está? Usted dónde ve a los apóstoles, dónde ve usted al apóstol Pablo o a Pedro o a Juan o a cualquiera diciendo ese tipo de cosas. Vayan y prediquen y el que gane tantas almas lo nombramos de pastor. Le ponemos iglesia. No es así, hermano. Por eso, una cruda realidad hoy es que hay mucha gente dedicada al pastorado y Dios no los ha llamado. Cruda realidad. Porque se han llamado a sí mismos o los han llamado hombres, pero no el Espíritu Santo. Cuando el Señor llama al pastorado, inicia un proceso de formación y de entrenamiento.
Dios capacita, Dios forma, Dios envía y Dios respalda. Entonces, entendamos que el pastorado es un llamado por vocación divina y no es una profesión, no es como ser ingeniero, donde el pastor cumple un horario. No es así, hermanos. Eso no es así. Escúcheme lo que le voy a decir. Si alguno de ustedes desea ser pastor o pastora, lo primero que tiene que poner en oración es, Señor, ¿esta es tu voluntad? Porque usted puede querer mucho liderazgo y protagonismo y de pronto el Señor dice, no, yo a usted no lo tengo para eso. Porque además ser pastor no es liderazgo ni protagonismo, es humillación, es dolor y es sufrimiento. Lo que se vive en la soledad de las profesiones más solas es esa, el pastorado. Y tristemente de las más desagradecidas. Porque si hay alguien a quien le dan palo es al pastor. Y si no, pregúntele a Moisés. Si no, mire la vida de Moisés. Si no, mire usted las estadísticas a nivel mundial, hermano. La gente matándose. Ahí salió otra noticia. Otro pastor se acabó de quitar la vida hace 4 o 5 días. Se acabó de quitar la vida por allá en Europa. Bueno, no sé, en Australia, algo así. Y un hombre también joven de 40 y pico de años. Yo he conocido muchos pastores, muchos enfermos del corazón, de los problemas de la iglesia, los problemas con la gente, el recibir el juicio de la gente, el recibir, porque se asume que ser pastor es como ser perfecto, es perfecto. Es imposible eso, es imposible, hermano. Pero a pesar de todo eso, Dios le dice al pastor, pastorea. A pesar del dolor, Dios le dice, se calla. A pesar de el desagradecimiento, el Señor dice, levanta tus manos y me das gracias a mí, que tú me sirves a mí, no a la gente. A pesar del hambre, el Señor le dice a uno, guarde silencio y cállese. Tiene zapatos viejos, los va a lustrar. Yo aprendí a lustrar zapatos así, hermano. Los va a lustrar de manera que no se le ven viejos. Y les voy a dar un secreto, gratis, porque ustedes me caen bien. Si quiere hacer brillar sus zapatos como que queden como de charol, se les echa tomate. Usted coge un tomate maduro, ya a punto de dañarse, por la mitad, le saca el jugo y ese jugo se lo unta al zapato. Lo deja que se seque. Y después de que esté seco, lo que hace es limpiarlo y encima le echa el betún y empieza a darle trapo. Así aprendí yo a brillar zapatos. Con el Señor no hay horario. El Señor lo puede levantar a usted a la hora que se le antoje, pastor. A la 1, a las 2, a veces no dormir. Esa es la parte que las ovejas no ven. Esa es la parte que se hace en secreto, en el silencio. Con el Señor no hay horario. Yo bien puedo terminar ahorita un devocional y es muy habitual, 1, 2 de la mañana en consejería, con una, con dos, con tres, con cuatro personas diferentes. Eso es habitual. Alguien me preguntaba hace algunos días, pastor, ¿y cómo ha estado este tiempo de cuarentena, de descanso? A mí me dio risa, si supiera las que he pasado, si supiera lo que me ha tocado atender y manejar. Ah, mis hermanos, esto es una vocación divina, le digo, que si el llamado no lo hace Dios, hacía rato más de uno anóteme ahí de primeras en la lista, habíamos tirado la toalla, pero hacía rato, hermano, hacía rato. Pero Dios no deja. Ay de mí donde lo llegue a hacer. Ja. Ay de mí donde lo llegue a hacer. Y hay de los pastores que teniendo llamado de Dios, lo hacen. Dios tenga misericordia. Y si no es Dios el que nos sostiene, créame, hermano,
créame, que usted no aguantaba el voltaje. Pero la Biblia dice que el que desea obispado, buena obra desea. Pero eso no significa que sea fácil. No es fácil. Sin embargo, el diablo ha alivianado esta función, este llamado, esta posición. Lo ha alivianado y lo ataca duro, 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 duro. Duro, le da sin misericordia. El Señor nos ayude a seguir adelante. El Señor nos ayude a predicar la palabra como es. El Señor nos ayude a valorar. El Señor nos ayude a amar la sana doctrina por encima de cualquier cosa, porque si amamos la palabra y la sana doctrina como al oro y como a la plata, como si buscáramos la sabiduría, la ciencia que está en la palabra, como buscamos el oro y la plata, ay hermano, seríamos tremendos hombres y tremendas mujeres de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos esta plataforma. Gracias, Señor. Gracias por escuchar mis oraciones. Gracias por lo que me has estado hablando. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este rebaño. Señor, yo quiero pastorear, yo quiero orar, yo quiero clamar, yo quiero pedir. Y yo quiero que tú levantes hombres y mujeres aquí, que se levanten espirituales, que tengan llamado para enseñar la palabra, para crecer, para prepararse al ministerio en el nombre de Jesús. Todos tenemos esa obligación de predicar la palabra. Todos, todos a donde quiera que sea que vayamos. Todos, ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.